Esta charla la presenta el doctor Juan Rodríguez García, del Servicio de Medicina Preventiva, con el título de Vacunación en el paciente inmunocomprometido. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, dar la enhorabuena al Servicio de Infecciosas por la iniciativa, que ya pues veo que va a la 17ª edición, ¿no? O sea que enhorabuena de verdad, porque son muchos años. Y dar el agradecimiento también a este servicio pues, por contar con nosotros una vez más en vuestros cursos y bueno, aquí a darlo todo. Y por último, agradeceros a todos los que estáis aquí un viernes por la tarde a estas horas, que hombre, es complicado, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de vacunación al paciente inmunocomprometido y a pesar de ser un curso, el enfoque de la charla va a ser un poco más de entretenimiento, ¿no? Dado el día y las horas. No va a ser algo docente o didáctico, o sea que el que espera de todos los protocolos de tal, pues eso no va a ser y espero pues que os guste, ¿no? Este es mi conflicto de intereses. En muchas de bueno, la mayoría de mis presentaciones, si alguien ha estado, pues me gusta empezar con un caso clínico para que aunque luego empecemos a hablar de metaanálisis y evidencia y tal y que cual, pues no olvidar la pieza clave que hace que pues, estemos aquí un viernes por la tarde en vez de nuestra casa con nuestros hijos, que es el paciente, ¿no? Este es un caso clínico que nos servirá luego para ilustrar el resto de la presentación de un paciente de otro hospital que en un momento dado de su recorrido como paciente desarrolló 3 neumonías con ingreso en el periodo de 1 año y medio, ¿no? Entonces vamos a analizar qué ocurrió con este paciente y en ese momento para que desarrollara estos 5 episodios de neumonía en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Este es un paciente que le diagnostican en el año 99 un linfoma no-Hodgkin de Cabun, recibe 6 ciclos de quimioterapia, de R-CHOP, que lleva rituximab, vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina más prednisona, que se pone siempre a estos pacientes. Después de esto consiguen remisión completa. En 2006 recidiva con un linfoma tipo MAL gástrico y le ponen otros tantos ciclos, me parece que otros 6 ciclos, y en 2010 vuelve a recidivar, ¿no? De manera que entre 2010 y 2011 pues desarrolla estas neumonías que comentamos con ingreso, alguna de ellas, ¿no? El caso curioso es que en la penúltima neumonía se le había puesto la vacuna antineumocócica polisacárida no conjugada, que era la que teníamos aprobada en aquella época, y a pesar de ello, pues el paciente desarrolló una neumonía por neumococo en hemocultivo, ¿no? Si ampliamos un poco la trayectoria de este paciente o lo vemos con una cierta perspectiva a nivel de años, ¿no? Vemos que el paciente, desde que le diagnostican el primer linfoma, desde que le diagnostican la enfermedad y recibe varios ciclos de quimioterapia, en realidad no tiene pues ningún problema infeccioso, ni infeccioso grave, ¿no? Y que esto se acumula pues después de pues un periodo de más de 10 años, ¿no? Con terapias, con sus neoplasias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, analizando un poco más en detalle lo que pasó en este periodo de año y medio, ¿no? Pues tenemos el primer ingreso por neumonía, que fue una neumonía por Haemophilus influenzae, se puso la vacuna del neumococo, desarrolló entonces la neumonía a los 48 días, es decir, supuestamente cuando tendría que haber hecho inmunidad, la neumonía por Streptococcus pneumoniae, se le vacunó para Haemophilus y volvió a tener pues un ingreso con una neumonía donde no se aisló ningún agente, ¿no? Después de este ingreso se le puso la vacuna conjugada y el paciente en principio ya no tuvo más ingresos. La última revisión que hicimos pues, fue en el año 2000, me parece que fue 2005, 2015 me parece, no había tenido más ingresos. Bien, este paciente agrupa una serie de características que me gustaría analizar en más detalle, ¿no? Por un lado tenemos la patología de base. Sabemos que las comorbilidades aumentan el riesgo de padecer una enfermedad neumocócica invasiva por 7 si tenemos una comorbilidad, por 9 si tenemos 2 o más comorbilidades. Hablo de comorbilidades, pues asma, EPOC, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando analizamos la distribución de los factores de riesgo, vemos que hay determinados factores, en este caso, por ejemplo, la neoplasia hematológica, donde el riesgo aumenta pues, por 38 veces respecto de población general. ¿No? En el caso de este paciente, que además tenía EPOC, además tenía insuficiencia renal leve, además tenía diabetes, pues fijaros el grandísimo riesgo que tiene ya de base este paciente, ¿no? Donde tenemos el riesgo de su neoplasia más el riesgo que va siendo aditivo del resto de sus comorbilidades, ¿no? Pero además de esto,
Tenemos otro factor que son todas las terapias que utilizamos. Este es un ejemplo, solo el rituximab. El paciente llevaba muchos otros fármacos, ¿no? Pensemos una cosa, que aunque cada vez todas las terapias, los fármacos biológicos, etcétera, son más específicos y tienen dianas más específicas, Jaume lo sabe muchísimo mejor que yo, no todas las dianas de todos los fármacos están descritas. Es decir, la mayoría de las fichas técnicas te pone, bueno, actúa en el CD52, que se sabe que inhibe, no sé, tal, pero puede haber otros procesos donde, pues, que sea desconocido, ¿no? Entonces, en el caso del rituximab, no solo inhibe la maduración del linfocito B de manera reversible, ¿no? hasta el paso a célula plasmática, linfocito B maduro, etcétera, con lo cual pues, tiene ese efecto de evitar la producción de inmunoglobulinas autorreactivas, pero también la producción de inmunoglobulinas frente a agentes específicos. Pero es que además inhibe los procesos de degranulación de linfocitos, inhibe la activación de linfocitos T, es decir, inhibe o actúa en muchos otros procesos de la cadena inmunológica, ¿no? Y bueno, esto es tan así, ¿no? Que en cuanto a los riesgos, tenemos aquí varios estudios, un metaanálisis de varios estudios de paciente con linfoma no Hodgkin con y sin tratamiento de mantenimiento con rituximab, donde vemos que globalmente tenemos un riesgo aumentado de por 3 veces más o menos en los pacientes que llevaban rituximab respecto a los pacientes con la misma neoplasia, pero sin el rituximab de mantenimiento, ¿no? Hablamos solo de rituximab. Por otro lado, tenemos otro factor, que es lo que hemos visto, ¿no? En ese periodo, desde el 99 hasta el 2011, donde el paciente entró con 49 años y acabó con 65, es decir, vamos cumpliendo años. Y en ese cumplir años, nuestro sistema inmune, como el resto de las estructuras de nuestro organismo, pues va deteriorándose en cuanto a anatomía y función. Es lo que se llama la senescencia del sistema inmunológico. Fijaros que el timo, desde prácticamente el nacimiento, ya empieza a deteriorarse, el estroma empieza a ser sustituido por tejido graso, ¿no? De manera que los linfocitos T, sobre todo los linfocitos TCD4, tienen un mecanismo de apoptosis donde poco a poco se van transformando en grasa, ¿no? Van desapareciendo. Los linfocitos CD8 no van desapareciendo, pero pierden la función, porque no tienen este mecanismo de muerte propia, ¿no? Entonces se crea una inversión CD4-CD8, aunque muchos de los CD8 no son funcionantes. Además de esto, los linfocitos se va sustituyendo el pool de linfocitos T-naive también, y lo mismo pasa con la médula ósea, ¿no? Donde los linfocitos se produce lo que se llama el fenómeno del inflamed aging, que quiere decir que los linfocitos van estimulándose a linfocitos T específicos y se nos quedan un pool de linfocitos B naive que no es suficiente para desarrollar inmunidad frente a nuevas infecciones, ¿no? Y a lo mejor tenemos inmunidad frente a ciertos procesos inflamatorios crónicos insignificantes y no tenemos la capacidad de desarrollar esta inmunidad frente a las infecciones o a los agentes que realmente nos interesan. ¿Y esto en qué se traduce? Este efecto, ¿en qué se traduce a nivel epidemiológico? Pues fijaros, aquí estarían los casos de enfermedad neumocócica invasiva en niños y en adultos, ¿no? Entonces vemos como, pues, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, esta gráfica tiene una forma de U, ¿no? Los mayores riesgos son en los extremos de la vida, en adultos muy mayores de 80, etcétera, igual que en los niños muy pequeños. ¿Pero qué pasa aquí? Pues lo que ocurre es que a nivel de mortalidad, gracias a Dios, pues no tiene nada que ver la mortalidad de los niños con la de los adultos, ¿no? De manera que la mortalidad aquí sí que tiene una relación exponencial cuando ya nos acercamos a los extremos mayores de la vida, ¿no? Pacientes de mayores de 70 años, mayores de 80 años, etcétera, ¿no? O sea que, muy bien. Entonces, al final lo que tenemos aquí es un cúmulo de factores de riesgo, ¿no? Una enfermedad de base, más unas comorbilidades, más unos tratamientos que le ponemos y lo que es irremediable, que es la edad, que al final hacen que ese conjunto de probabilidad aditiva pues nos produzca un desenlace fatal, ¿no? Bien, con lo cual tenemos que, en el caso de lo que hemos comentado, ¿no? Los pacientes con una comorbilidad, el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva aumenta por 7 y si tiene 2 o más, por 9, y que las personas inmunocomprometidas con terapias farmacológicas, por ejemplo en este caso los corticoides, además dosis dependiente, pues tienen un riesgo bastante aumentado de tener proceso infeccioso, en concreto neumocócico. Sin embargo, cuando vamos a los estudios, por ejemplo este estudio donde preguntaban a nefrólogos estadounidenses sobre pacientes trasplantados, vemos que la mayoría o muchos de los pacientes inmunocomprometidos no están vacunados para estas enfermedades inmunoprevenibles que tienen un altísimo riesgo, ¿no? Vemos que pues la inmunidad para neumococo en estos pacientes no llega ni al 50% y para la gripe pues apenas el 40%, ¿no? Además,
las coberturas de vacunación en personas mayores siguen siendo escasas. Y se da un fenómeno curioso y es que hay más probabilidad en una persona mayor de 65 años que tenga indicación de vacunación por su edad, hay más probabilidad de estar vacunado si no tienes una enfermedad autoinflamatoria que si tienes una enfermedad autoinflamatoria. Es curioso, ¿no? Es verdad que son estudios antiguos, ¿eh? Dicen que de más de 5 años no se deben poner los estudios, pues estos son de más de 5 años. Es verdad que antes no existía esta cultura de la confianza en la vacunación de estos pacientes y, a ver, yo he tenido que ingresar a la hermana de un gerente para ponerle una vacuna de gripe en 2009 en la epidemia de gripe A, porque ningún centro de salud de todo el sistema sanitario, el cual él era el gerente, quería ponerle una vacuna porque tenía esclerosis múltiple. Hablamos del año 2009, ¿no? Ahora eso ya no pasa, pero entiendo que el motivo va por ahí, ¿no? ¿A qué se deben estas bajas coberturas, ¿no? Si está tan claro que tenemos un riesgo, ¿por qué no vacunamos a estos pacientes? Pues fijaros, estos son varios estudios, estos son el resultado de varios estudios en distintos hospitales franceses y este es un estudio de Estados Unidos donde en el primer estudio analizan cuáles son los factores relacionados con la no vacunación de los pacientes, donde vemos que, bueno, efectivamente, tener más de 65 años es un factor de vacunación. Son los pacientes con mayor edad tienen más probabilidad de ser vacunados, igual que los pacientes que tienen una neoplasia hematológica o que se lo ha recomendado su médico. Pero los pacientes que están con fármacos biológicos tienen un riesgo, la mitad de probabilidad de haber sido vacunados, ¿no? Es curioso. Y cuando se pregunta a estos pacientes, ya hablando de pacientes con lupus eritematoso, enfermedad inflamatoria sistémica, artritis reumatoide o artritis psoriásica, en estos hospitales franceses se les pregunta por qué no están vacunados. Y fijaros, la mayoría de los pacientes dijeron que era porque su médico no se lo había recomendado. Y en un segundo lugar, porque tenían miedo a los efectos adversos, lo cual, oye, no están del todo desencaminados, ¿no? Y otros porque pensaban que la vacuna no era eficaz. Y es curioso cómo en todos los estudios y en todos los hospitales, esto es un estudio, esto es otro estudio y esto es el otro estudio, coincide este ranking, ¿no?, de motivos. ¿Mm? Pero aquí no pasa esto, ¿no? Aquí no. Esto es un estudio en España que lo hacen con la encuesta de salud de España y donde vemos cómo pacientes, cuál es la cobertura de vacunación en pacientes según los distintos factores de riesgo, ¿no? Entonces vemos cómo en enfermedad respiratoria la vacunación de neumococo no llega ni al 35%, ¿no? Digo, perdón, de gripe no supera el 35%, ¿no? Y en pacientes con altísimo riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, por ejemplo, no llega al 35 siquiera, ¿no? Este sí que es un estudio relativamente actual, de 2020, o sea que fijaros. No es algo que sea... Bien, bueno, ahí os lo había puesto para engañar sobre una escala hasta 60, pero como hacen los laboratorios, pero la escala real hasta el 100% sería esta, para que os hagáis una idea de la baja cobertura de vacunación, ¿no? Además, desde 2014 hasta 2017 se ha observado un descenso en las tasas o en las coberturas de vacunación, que es lo grave. Nosotros hicimos un pequeño estudio en Baleares a ver qué pasa aquí, ¿no?, con nuestros pacientes. Cogimos a los pacientes que atendimos durante 2 años, les preguntamos cuáles eran, miramos si se habían vacunado de gripe o no la temporada anterior y les preguntamos cuáles eran esos motivos. Entonces, pues recogimos una muestra de, no me acuerdo cuántos pacientes eran, no lo he puesto por aquí. No sé si eran 200 pacientes, una cosa así, cercano a 200. Bueno, vimos todo pacientes inmunocomprometidos. Por supuesto que el paciente que no cumplía indicación antes de venir se retiraba del estudio, ese paciente con indicación de vacunación, la cobertura de vacunación era de un 30%. Y cuando vemos la cobertura por patologías, pues bueno, esplenectomía por neoplasia un 23%, eculizumab un 29%, síndromes, bueno, hay algunos que la N era pequeñita, enfermedad autoinflamatoria articular un 40%, los pacientes neurológicos un 20 y poco por ciento, pacientes con un altísimo riesgo, ¿no?, neoplasia hematológica, etcétera. Bien, analizamos cuáles eran los factores relacionados con la no vacunación de estos pacientes. Entonces seleccionamos estos pacientes, el sexo, la edad, el que sea enfermedad autoinmune o autoinflamatoria frente a otras enfermedades, el antecedente de gripe en otras temporadas y el antecedente de más de un episodio de gripe, no solo uno, sino más de uno. Entonces aquí vimos que los dos factores relacionados en el estudio univariante con la no vacunación de gripe
sería, con la no vacunación de gripe, serían la edad menor de 65 años, lo cual es lógico y coincidente con todos los estudios, y el padecer una enfermedad autoinflamatoria o autoinmune. Es verdad que luego, al hacer la regresión logística, el análisis multivariante ajustado por el resto de los factores, solo el factor edad menor de 65 años demostró ser significativo, ¿no? Y les preguntamos cuáles eran los motivos, se lo preguntábamos al paciente. Y fijaros, ¿cuál fue el principal motivo? Que el médico no me había dicho nada de que me tenía que vacunar, ¿no? Otros motivos fue que la rechazaba el paciente directamente, es decir, el médico se la había recomendado pero no se la quería poner, y luego, pues bueno, por olvido, porque tuve un episodio clínico, es muy frecuente, ¿no? Que me iba a vacunar, pero entonces tuve un ingreso por tal y ya, pues ya no me vacuné. Y cuando el paciente decía que rechazaba la vacuna, le preguntamos por qué había rechazado la vacuna, cuál era el motivo. Y fijaros el principal motivo. Mi médico me recomendó, es profeso, que no me vacunara. Es más frecuente, de lo que pensamos. Médicos que le dicen al paciente, y más en esta época, ahora ya, es muy frecuente. Médicos que le dicen al paciente, mejor no te vacunes. Y con COVID, ya ni os cuento. No, mejor que no se va. Oiga, ¿y por qué no se? No, es que mi médico me ha dicho que de COVID no me vacune. Así, ¿eh? Entonces, bueno, veis que es el principal factor, ¿no? Otros, falta de percepción del riesgo, coincidiendo con otros estudios, miedo a las reacciones adversas, síndrome gripal coincidente en temporadas anteriores, ¿no? Rana vacunaciones previas, el típico, pues la típica reacción moderada, etcétera, ¿no? Me hacía mucha gracia el que me lo ha dicho mi vecina. Esta paciente se vacunó de todas las vacunas menos de la gripe, porque se lo había dicho su vecina. Y es más, la vi al año siguiente y al año siguiente y jamás se vacunó de gripe porque se lo había dicho su vecina, que no era ni sanitaria, era su vecina. O sea que cuidado con las vecinas, importante. Bueno, como vemos, ¿no? En la mayoría de los estudios, el principal factor determinante de que nuestro paciente se vacune va a ser la recomendación de su médico o de su enfermera, de su profesional sanitario, ¿vale? Y aquí os pongo un estudio donde se encuesta a nefrólogos de Alemania, ¿no? De todas las unidades de Alemania a través de la Sociedad Alemana de Trasplante Renal, que no se llama exactamente así, pero es la sociedad científica. Entonces, todos los nefrólogos que hacen trasplante renal les pasaron una encuesta y les preguntaban si vacunaban a sus pacientes, si no, cuáles eran sus coberturas. Bueno, el 36% de los pacientes, como hemos visto antes, no estaban vacunados frente a neumococo y el 55% frente a gripe. Aunque cuando les preguntaban de quién era la responsabilidad de que se vacunara a su paciente y se ponía ellos, el sistema sanitario, el médico de atención primaria, no sé qué, el 96% decían que en primer lugar era responsabilidad del nefrólogo, aunque no lo hacía. Y se les preguntó cuáles eran los motivos por el que no vacunaban a sus pacientes o no recomendaban la vacunación. Entonces, estos fueron los principales motivos que coinciden con algunos otros estudios donde se preguntan, ¿no? Por un lado, pensaban que las vacunas no eran eficaces en los pacientes inmunocomprometidos, por otro, pensaban que no eran seguras y por otro, no tenían familiaridad con las guías o las recomendaciones clínicas, ¿no?, de vacunación a sus pacientes. Bueno, pues esto es un poco lo que estas tres cosas son las que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Vamos a hablar de la eficacia y la efectividad de las vacunas, de su seguridad en estos pacientes y cuáles son las recomendaciones para que cuando salgamos de aquí nadie pueda decir que esto es una barrera a la hora de recomendar la vacunación a sus pacientes, ¿no? Bien, ¿son efectivas las vacunas? Por supuesto no vamos a hacer un repaso de todas las vacunas, de todos los diagnósticos, etcétera, porque si no estaríamos aquí hasta no sé, pero vamos a dar unas pinceladas, ¿no?, que espero que tal. Este es un estudio muy chulo que a veces se lo explico a pacientes cuando no quieren vacunarse de gripe como última opción y luego ya lo siguiente es decirles, yo no estudio medicina, no para la cura, con lo cual oiga usted, haga caso a su vecina. Pero sí que les hago sí que hago un resumen de este estudio, ¿no? Este estudio es una unidad de trasplante renal donde aparece un brote de gripe. No esperéis una N significativa, ¿eh? Aparece un brote de gripe y entonces meten el palico a todos, hacen un checklist, perfecto, para ver si hay que poner profilaxis y no, etcétera, y encuentran que tienen 23 pacientes en los que aparece gripe, ¿vale? De los 23 pacientes, 17 estaban vacunados y 6 no estaban vacunados. En los 17 que sí estaban vacunados, perdón, de los 23 pacientes que tienen 17 vacunados y 6 no vacunados. De los 17 que estaban vacunados, detectan gripe en 2 pacientes y no en 15, con lo cual una efectividad vacunal del 88% y una tasa de ataque en estos pacientes del 11%. De los 2 pacientes que apareció gripe, en uno fue un hallazgo casual, asintomático, y en otro tuvo un catarro moderado. Lo cual
Sin embargo, de los 6 pacientes que no estaban vacunados, en 5 apareció la gripe positiva, tasa de ataque de un 83%. De ellos, en 3 tuvieron síndrome de distrés respiratorio del adulto y exitus, una letalidad del 60%, y en 2, el 40%, un episodio de neumonitis primaria grave, ¿no? Con lo cual, una virulencia del 100% en estos pacientes no vacunados. Es decir, que aunque la vacuna de la gripe que tenemos disponible y que pronto cambiará y mejorará, pero bueno, de momento es la que tenemos, no tiene una eficacia muy elevada para evitar la gripe, sí que tiene una efectividad muy elevada para evitar las complicaciones, que es lo que queremos en estos pacientes, ¿no? Nos da igual que cojan una gripe, lo que queremos es que no se nos complique, ¿no? Bien, este es otro ejemplo de efectividad. Como veis, he intentado seleccionar ejemplos de efectividad en vez de eficacia y mucho menos de inmunogenicidad, ¿no? Con la vacuna, con la última vacuna del Foster, es el único estudio que yo conozca donde se evalúa efectividad en Estados Unidos, un gran tamaño muestral, alrededor de 1 millón de pacientes vacunados sobre 15.000, donde incluyen pacientes mayores de 65 años, también inmunocomprometidos. Es decir, en este pool de efectividad tenemos este 70% de efectividad que incluye pacientes mayores de 65 años con y sin inmunodepresión y tratamientos inmunosupresores de todo tipo, ¿no? Y vemos que en el grupo de 70 años la efectividad es elevada, en el grupo de 80 años también es elevada, pero en el grupo exclusivo de inmunocomprometidos tenemos una efectividad del 65% para evitar Foster, lo cual es mucho, ¿no? Hablamos de estudios en vida real. Y en el grupo de pacientes con enfermedad autoinmune tenemos una efectividad del 68%, lo cual es muy elevada, ¿no? También para la neuralgia posherpética y también para el herpes zóster oftálmico. O sea que vemos que realmente las vacunas, a veces dicen, las vacunas, yo cuando empecé a vacunar me decían los hematólogos, pero ¿para qué les vamos a poner las vacunas si no hacen nada en estos pacientes? Y era verdad, teníamos aquellas vacunas polisacáridas y antes también la vacuna meningocócica polisacárida, etcétera, que hacían poco a estos pacientes. Pero ahora las vacunas, las nuevas vacunas adyuvadas son vacunones. Las vacunas conjugadas están muy bien testadas. Entonces, esto es más bien cosa del pasado. ¿Baja la inmunogenicidad, la eficacia efectiva? Sí, pero no tanto, ¿no? Como para que el beneficio no compense al riesgo, ¿no? Bien, en estos pacientes, cuando hablamos de seguridad, tanto al paciente como al clínico le importa un bledo si la vacuna le pone el brazo así. Yo cuando les cuento a los pacientes las reacciones adversas, me dicen, a los pacientes lo que les importa es, ¿esta vacuna puede detonar un brote de mi enfermedad? Esa es la pregunta del millón. Y en el caso del trasplante, ¿esta vacuna puede potenciar un rechazo de mi órgano, del órgano trasplantado? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Tiene cierta lógica, porque estamos metiendo un antígeno vírico o bacteriano, porque estamos produciendo un fenómeno con adyuvantes y conjugación, un fenómeno inflamatorio local o a veces sistémico, porque hay unas fiebres y una serie de cosas. Y sabemos que las infecciones pueden estar relacionadas tanto con el rechazo como con la aparición de brotes de estas enfermedades, ¿no? O sea que tiene cierta lógica. Y tanto es así, yo con un compañero que le decía al paciente, ¿y estas vacunas me podrán hacer algo? Y le voy a hacer, y sigue. Digo, joder, contéstale, porque es una pregunta que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, tanto sentido como que, por ejemplo, este caso de un niño o un adolescente que después de al poco de la tercera dosis de hepatitis B poblacional, según la campaña habitual de Francia, pues al año siguiente o a los varios meses, desarrolla, le detectan una esclerosis múltiple. Está en la edad de la esclerosis múltiple, 19, 20 años, bueno, una esclerosis múltiple precoz que es normal. Pues este niño evolucionó mal y en los 10 próximos años pues acaba falleciendo. Sus padres reclamaron al sistema sanitario, o bueno, a la compañía, que la causa de la esclerosis múltiple y por lo tanto la muerte de su hijo había sido la vacuna de hepatitis B. Después de varios tribunales, porque bueno, no, esto sale en el artículo, pero bueno, allí pues van al tribunal no sé qué, al de París, al de no sé cuántos. El último tribunal dio la razón a los padres y obligó al laboratorio a indemnizar a estos padres por la muerte de este niño. Y pensaréis, joder, si es una vacuna que se pone en todo el mundo, también en Francia por campaña vacunal, ¿no? Pues lo que dice la sentencia o lo que decía es que el laboratorio, más o menos, ¿no? Que no se trata de que no se haya demostrado evidencia, se trata de que el laboratorio tiene que poner todos los medios para demostrar que su vacuna es segura. Tiene que dedicar los recursos a eso.
no otros, el laboratorio. Y por eso casos así hay varios, se pueden sacar varios en la prensa, autismo y sarampión, hay algún otro que alguna resolución a favor, etcétera, ¿no? Bien, quiero decir que no es tan descabellado. Y aquí os traigo algunos ejemplos de algunos estudios realizados en Europa. Este sería con pacientes de toda Europa, de una corte, de un registro, el más grande que hay, hasta esta fecha, ¿no? Hasta 2006 que se publicó, que engloba 500 y pico pacientes con enfermedad autoinflamatoria intestinal. Todos los pacientes que han recibido tratamiento con esta enfermedad y que han sido vacunados de gripe. Entonces vemos cómo para enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, vemos como que no hayan tenido ningún brote el 96 y el 95%. Es una serie de casos, un ensayo abierto. Que hayan tenido un brote con más de 3 puntos. Los puntos son escalas de gravedad del brote, pues según la aparición de moco, sangre. Eran diferentes las escalas, aparición de moco, sangre, número de posiciones día, etcétera, ¿no? Entonces, más de 3 puntos, 0,2 y 2,5, 0,8, etcétera. Los autores concluyen que esta distribución es comparable a la población general. No se ve un aumento de brotes respecto de población general. Y aquí sí que tenemos un estudio tipo ensayo clínico, aunque con pacientes de lupus eritematoso, aunque la N es más pequeñita, donde vemos que el número de brotes, de detonación de brotes de la enfermedad, es igual en los pacientes vacunados de gripe que en los no vacunados. O sea que aquí tendríamos lo mismo, un metaanálisis para pacientes con enfermedad, con esclerosis múltiple, donde vemos que no hay una diferencia en la aparición de brotes entre pacientes vacunados y no vacunados. Es decir, no eclosión de enfermedad, sino en pacientes que ya tienen la enfermedad en cuanto a reactivación de los brotes. Y este sería también un resumen de los dos estudios pivotales preautorización con la vacuna del herpes zóster, que engloban unos 30.000 pacientes, 15.000 cada uno, con 3 y pico años de seguimiento, donde se incluyeron unos 2.000 pacientes con enfermedades autoinflamatorias estables y sin tratamiento inmunosupresor. Esta sería la distribución de pacientes, que podría ser la distribución típica de nuestra consulta, sobre todo psoriasis, espondiloartropatías, artritis reumatoides y luego algunos otros con menos frecuencia, donde vemos que la aparición de detonación de brotes de enfermedad inmunomediada en el grupo que recibió la vacuna y en el grupo control no es que no haya diferencias, es que son exactamente iguales, que ya es difícil, ¿no? con estas proporciones. Pero bueno. Bien, en cuanto al rechazo, ¿no? Que es también otra de las preguntas que nos hacemos cuando tenemos, en el caso de los trasplantes. Pues aquí vemos este estudio donde en pacientes con trasplantes de distinto tipo, una N bastante grande en Suiza, en distintos centros de trasplante de toda Suiza, vemos cómo no hay casos de rechazo en estos pacientes y además detectan si hay aloanticuerpos y no se produce un aumento en los aloanticuerpos de los pacientes ni clase 1 ni clase 2. Y luego este estudio es muy chulo porque en pacientes con trasplante solo de riñón, pero es un estudio observacional donde vemos cómo la vacunación antigripal no solo no aumenta el rechazo del órgano, sino que es un factor protector. Podríamos pensar que se debe a que el resto de los pacientes tuvieron más episodios de gripe, ¿no? Probablemente. Y lo que está haciendo la vacuna es proteger ese rechazo porque los pacientes no nos cogen la gripe, ¿no? Estos serían otros estudios donde, también observacionales, donde este es NSH en Inglaterra. Aquí comparamos la proporción de rechazos, tanto en vacunados como en no vacunados. Vemos que son coincidentes, que hay correlación y sin embargo no tienen correlación con las campañas vacunales. O sea que la correlación pues, va independiente, ¿no? Y aquí es donde se estudia, creo que os lo he señalado, aquí es donde se estudia que no hay diferencias o no hay esa correlación entre vacunación y rechazo. Bueno, y llegados a este punto ya, vamos al tema de la familiarización con las guías, ¿no? O tener un poquito de tal. Bueno, a mí me gustaría que todo fuera tan fácil como decir, mira, hay una guía del Ministerio que habla de los pacientes inmunocomprometidos, aplíquese. Y ya está, ¿no? Ojalá que todo fuera tan fácil, pero pues no, tenemos que basarnos en muchas otras guías internacionales. Y gracias a Dios, pues cada vez tenemos más guías nacionales y, como no, pues tengo que hacer referencia a las guías de mi especialidad, que son muy chulas, que son muy recientes, que están en formato de preguntas y que vamos sacando y que cuando tengáis pues, a un paciente inmunocomprometido delante y que lo queráis vacunar, pues os animo a que las utilicéis y que probablemente pues, respondan a un montón de cuestiones que van surgiendo, ¿no? Como generalidades,
en cuanto a la vacunación del paciente inmunocomprometido, hay unas diferencias respecto de la vacunación del paciente sano o de la población general, ¿no? Entonces, estas diferencias, por un lado, en el paciente sano nos podemos fiar de los registros, de la corte de nacimiento o de la memoria de la madre, pasé la varicela, le pusimos la vacuna, etcétera, pero en nuestros pacientes no nos podemos fiar de, no, es que pasó la varicela, ah, bueno, entonces estoy tranquilo. Ya, pero es que si coge una varicela en este paciente puede ser mucho más grave, ¿no? Además de esto, se producen aclaramientos de anticuerpos, no solo aclaramientos en pacientes, por ejemplo, que han hecho que están en hemodiálisis, ¿no? Que es el aclaramiento de anticuerpos clásico. Pacientes que están con moduladores SP1, se ha demostrado que los anticuerpos de varicela se han eliminado, ¿no? Eso es frecuente. E incluso sin nada, los anticuerpos de hepatitis B, al cabo del tiempo, también se eliminan, ¿no? Entonces, tenemos que barajar un conjunto de variables basadas en serologías y basadas en antecedentes del paciente, sí el recuerdo de la madre, sí el recuerdo de haber pasado la enfermedad, registros, etcétera, que complican un poquito más la cosa, ¿no? En este caso, en el paciente sano, la inmunidad es para siempre, ¿no? En general, uno pasa la varicela y ya no la puede volver a pasar, o pasa un sarampión y no lo puede volver a pasar, etcétera. El paciente inmunocomprometido a veces, pues esto no es así. Y un paciente inmunocomprometido, pues sí que puede pasar 2 veces la varicela, como puede ser el caso de un trasplante de progenitores, o o a lo mejor hay que hacer un chute de anticuerpos, como es el caso de un paciente en hemodiálisis, ¿no? En el paciente sano hay unas pautas estándar que son las que se aplican. Sin embargo, en el paciente inmunocomprometido muchas veces utilizamos pautas de intervalos mínimos. Por ejemplo, veréis en las recomendaciones de Zoster donde las pautas que marca el ministerio son 0,2 y 0,6. Pero nosotros prácticamente en el 90% de los pacientes utilizamos el intervalo mínimo de 4 semanas de ficha técnica, o pautas ultra rápidas de hepatitis B de 0, 7, 21 días. O sea, pautas que habitualmente no se utilizan, vamos, habitualmente en un paciente sano no se utilizan, diría que nunca, ¿no? Además, tenemos compuestos que son específicos para el paciente inmunocomprometido o para el paciente mayor. Por ejemplo, vacunas de alta carga de gripe o de hepatitis B, vacunas adyuvadas de hepatitis B o de gripe también, etcétera, ¿no? Entonces, estos preparados más específicos se utilizan para el paciente inmunocomprometido. Fijaros que, por ejemplo, la hepatitis B de alta carga ni adyuvada ni por ficha técnica está recomendada en el paciente inmunocomprometido, igual que una dosis doble, pero se utiliza, ¿no? Entonces, pues bueno, se utiliza este tipo de vacunas, ¿no? Y luego, por otro lado, en el paciente adulto sano podemos utilizar las vacunas atenuadas teniendo simplemente la precaución de que no nos tome a lo mejor un corticoide por casualidad, un corticoide a dosis altas por casualidad, y sobre todo de que no sea una mujer en edad fértil y pueda tener embarazo en el mes posterior, aunque si lo tuviera tampoco pasa nada, pero es contraindicación absoluta. Pero en el paciente inmunocomprometido no podemos utilizar las vacunas de virus vivos. Esto a veces es un problema, ¿no? A veces es un problema porque a veces nos encontramos con el paciente ya inmunocomprometido, caso de un mieloma, que le diagnostican el mieloma, la semana empieza inmunosupresores, dosis altísimas, tú le coges la varicela porque hay que cogerla y ves que no tiene anticuerpos y supuestamente el paciente es naive porque dice que no le ha pasado. ¿Qué hacemos? Aquí lo que se hace es la estrategia del nido, es decir, comprobamos que el resto de sus contactos estrechos sí que han pasado la varicela o tienen anticuerpos o han recibido la vacuna, según se pueda comprobar. Luego, si a tiempo, tengo un ejemplo, y si hay preguntas lo podemos poner para que lo veáis a nivel práctico cómo se hace, ¿no? Bueno. Y luego hay unas recomendaciones generales, ¿no? Que son generales, son específicas de estos pacientes, que sería, por ejemplo, el hecho de que se debe intentar completar todas las vacunas, idealmente 15 días antes de empezar el tratamiento inmunosupresor, lo cual implica que siempre que podamos, pondremos las vacunas o las finalizaremos antes de empezar el tratamiento inmunosupresor. Cuando hablamos de vacunas inactivadas, cuando hablamos de vacunas atenuadas, hay que concluirlas por lo menos un mes antes de comenzar el tratamiento inmunosupresor. Fijaros que esto implica que en algunos casos donde el paciente aún no ha empezado el tratamiento, si ponemos una vacuna atenuada, puede retrasar el inicio del tratamiento como mínimo un mes si ponemos una dosis. Si primo vacunamos con 2, lo vamos a retrasar 2 meses, ¿no? Lo cual, en según qué tratamientos, hay que pensarlo muy bien y valorar muy finamente con su médico cuándo está indicado retrasarlo o cuándo no está indicado retrasarlo, ¿no? En general, no está indicado retrasarlo por un tema de vacunación. Ya os lo digo. Ahora, hay que valorarlo, porque si tú tienes una paciente que es profesora de una escoleta, que está en contacto con niños y que va a tener un contacto con varicela, a lo mejor sí. O sea, hay que valorar todas estas cosas, ¿no?
En el caso de los anti-CD20, este periodo se prolonga hasta 6 o 12 meses, es decir, 6 o 12 meses para vacunas, 3 o 6 meses para vacunas inactivadas y a partir de 12 para vacunas atenuadas. O sea que, ojo, ¿no? Vacunar siempre que se pueda fuera del periodo de inmunosupresión, y si no vacunamos fuera de este periodo, porque muchas veces no nos queda más remedio, si más adelante tenemos un periodo de washout, libre de inmunosupresión, revacunar en ese momento. No poner un refuerzo, no, revacunar, es decir, considerar al paciente no inmunizado. A no ser que podamos tener una comprobación serológica y decir, no, es que este paciente le vacuné en pleno periodo de inmunosupresión, pero me hizo una buena respuesta a hepatitis B. De ahí la importancia de serologías, de inmunología, etcétera, ¿no? De los compañeros que están aquí y hacen posible todo esto. Bien, de ahí la siguiente recomendación, ¿no? Siempre que se pueda, en estos pacientes hay que hacer una comprobación serológica. A veces basta una comprobación posterior, posvacunación, y a veces hay que hacer una comprobación previa y una posterior, porque como sabemos hay determinadas serologías que solo nos sirven si hay una multiplicación, el título de anticuerpos inicial. Por ejemplo, para decir que uno está protegido para varicela, basta con una determinación. Si yo tengo anticuerpos frente a varicela, estoy protegido. No puedo tener una varicela primaria, en principio. Sin embargo, para decir que una persona está protegida frente a herpes zóster, lo que hace falta es demostrar una multiplicación en el título de anticuerpos. Es decir, que un paciente tenga 900.000 unidades de anticuerpos frente al virus de varicela zóster no implica que esté protegido a desarrollar un zóster. Implica que cuando ponemos la vacuna haya una seroconversión en el título de anticuerpos mayor de 3 con un nivel de protección, no del 100%. Vacunación previa no es sinónimo de protección. Muchas veces tenemos que poner dosis de refuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Para la mayoría de las vacunas. Y la importancia de la vacunación de los contactos. Es decir, ninguna vacuna es 100% efectiva, muy pocas, aunque demostremos seroprotección, bueno, demostrándola según en qué vacunas, prácticamente es del 100%, pero aún así, para muchas de ellas hay que hacer seroprotección de los contactos, ¿no? Por ejemplo, pienso en gripe, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a dar 2 pinceladas sobre las recomendaciones patología a patología, que van a ser simplemente el explicar cuáles son las principales vacunas y si hay algún detalle o lo que sea, ¿no? En el caso de asplenia o hiposplenia, importantes, capsulados, ¿no? Meningococo B, meningococo cuatrivalente, Haemophilus y neumococo. Las de meningococo importante, que ahora se pone una dosis de meningococo B a los 12 meses, revacunación cada 5 años de meningo B y meningo cuatrivalente una a los 5 años. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que muchos de los casos de meningitis de niños de 14 años tenían la vacuna puesta, pero supuestamente con una inmunidad celular, con sus dosis bien puestas, pero aún así han desarrollado una meningitis. ¿Por qué? Porque a veces en enfermedades que tienen un corto periodo de incubación, la inmunidad celular no es suficientemente rápida para evitar una diseminación rápida, una replicación rápida del virus, ¿no? Siempre que podamos ponerla 14 días antes de la esplenectomía. Esto casi es ciencia ficción porque esplenectomías programadas con tanta antelación son muy pocas y generalmente se hace después de la esplenectomía. Inmediatamente de la esplenectomía hay una depleción de linfocitos T impresionante. Entonces hay que esperar, por lo menos recomiendan las guías 15 días, a veces ves que hay una reconstitución de linfocitos y vacunas antes, y aunque se recomienda vacunar siempre antes del alta, pues nosotros muchas veces vacunamos ambulatoriamente, pues porque no hay ningún problema. Esta recomendación es para que el paciente no se pierda la oportunidad de vacunación, simplemente. Insuficiencia renal crónica, aquí tiene mucha relevancia, aparte de gripe, neumococo y COVID, como siempre, la vacuna de la hepatitis B. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en las unidades de hemodiálisis pues la prevalencia de hepatitis B, desgraciadamente, sigue siendo alta, ¿no? Aunque ha bajado en los últimos años. En estos pacientes se utilizará siempre, en los pacientes en hemodiálisis o prediálisis, vacuna adjuvada o de alta carga, preferiblemente a doble dosis. Bien, y luego controles de anti-HBs, según las guías pueden ser anuales, semestrales o incluso algunas como el NSH las marcan trimestrales, y el título de anticuerpos protector, donde la mayoría de las guías coinciden en que el título está en 10, pero para pacientes inmunocomprometidos con muy buen criterio el NSH y otras guías recomiendan ya por encima de 100, porque estos pacientes lo que sobre todo tienen es un problema una lentitud a la hora de desarrollar la inmunidad celular y como estos dinteles de anticuerpos se basan en probabilidades en población sana, pues resulta que con 10 en un paciente inmunocomprometido no le puedes decir, está usted protegido, no va a coger una hepatitis B, aunque beba suero infectado. No. Sin embargo, con 100 sí. La probabilidad es menor de 1 por 1.000.000.
En el VIH, importantísimas, además últimamente se han añadido un montón de vacunas, ¿no? Virus de papiloma humano, virus de herpes zóster por altísimo riesgo, por supuesto hepatitis B por igualdad de mecanismos de transmisión, meningococo coatrivalente, porque se han visto brotes en Estados Unidos desde los años 90, muchos de los serotipos incluidos en la meningocócica coatrivalente, sobre todo V135 e Y, y por supuesto gripe, neumococo y COVID, como en todos los pacientes, ¿no? Pero me diréis, ¿y por qué no se tiene una hipospenia funcional? ¿Por qué no meningococo B? Porque no se han visto brotes en Estados Unidos en las revisiones que se han hecho, de momento. Entonces, plantearse la vacunación de varicela siempre que el paciente tenga reconstitución, ¿no? Sea estable, ¿no? de linfocitos TCD4, y lo mismo para el sarampión, ¿no? Vale, para el paciente inmunocomprometido en general, inmunosupresión farmacológica, la importancia de completar las vacunas inactivadas 14 días o 15 días antes de empezar la terapia. También hay que os digo, hay veces que uno se tiene que plantear. El otro día vacunamos a un paciente que a los 3 días empezaba con un modulador SP1. ¿Por qué le pusimos la segunda dosis? No, con un ofatumumab, que es un anti-CD20 que se toma de manera crónica. ¿Por qué le pusimos la vacuna a la segunda dosis 3 días antes? Pues porque prefiere una segunda dosis, que además la inmunidad es mucho más rápida, 3 días antes de empezar con este anti-CD20, que ponérsela después, que el anti-CD20 no va a tener un periodo valle, porque es un medicamento que se pone de manera continua. Si hubiera sido un anti-CD20 que se pone cada 6 meses, como clelizumab o rituximab, entonces hubiéramos esperado y se lo hubiéramos puesto a los 6 meses en el periodo valle. O sea que eso pues hay que ir valorándolo, ¿no? Bien, y como siempre, pues bueno, las que decimos ahí. Importante en los inhibidores de la fracción terminal del complemento, no es que haya que vacunar frente a capsulados, que sí, pero el riesgo más demostrado es frente a Neisseria meningitis. No está muy claro por qué, pero es frente a Neisseria meningitis, donde el riesgo aumenta por 2000 respecto a población general. Entonces, vacunación frente a meningococos, frente a todos. Y secundariamente, vacunación frente al resto de los capsulados, porque para eso tiene un déficit de la absorbización, porque no pueden activar el sistema del complemento, ¿no? Trasplante de órgano sólido, importantísimo la del herpes zóster, por supuesto, pero importante también, según el trasplante, ¿no? En el trasplante renal, hepatitis B, en el trasplante de pulmón, añadir hemófilus, y en el trasplante hepático, la importancia de hepatitis A y B, súper importantes, ¿no? Por el tema del riesgo del donante. Y luego, pues las de siempre, gripe, neumococo y COVID. Idealmente, completar las vacunas 15 días de trasplante, pero si no podemos, no podemos vacunar inmediatamente después del trasplante, sino que hay que esperar entre 4 y 6 meses. ¿Cómo establecemos este periodo? Pues depende del trasplante cuando llegamos a la dosis de mantenimiento, que es diferente en el trasplante renal que en el trasplante de corazón-pulmón o en el trasplante hepático, que se alcanza a los 6 meses o a veces a los 9, ¿no? A veces también vemos reconstitución del sistema inmune, etcétera. Trasplante de progenitores, pues el calendario es parecido al niño sano, ¿no? Este es un caso un poquito especial porque en la fase de acondicionamiento del trasplante de progenitores lo que hacemos es utilizar fármacos, mielosupresores, que tienen una afinidad por células que tienen un alto índice de mitosis. Entonces van directos a la médula ósea, hacen un nicho ecológico, hacen un hueco, barren toda la médula ósea para poder infundir en ese nicho las nuevas células progenitoras y que a partir de ahí empiecen a crecer todas las líneas celulares. Esas líneas celulares, que es como el sistema inmune de un niño, ¿cuánto tarda en madurar? Pues unos 2 años. O sea, la maduración completa se consigue a los 2 años. Suele quedar hay un déficit, que a veces se queda 5 años o para siempre, en el cociente CD4-CD8, pero la maduración completa se establece en 2 años. Entonces, claro, en este periodo las pautas vacunales son más parecidas a un calendario infantil con dosis de 3 o 4 dosis que a lo que sería un paciente adulto inmunocomprometido, ¿no? Y además de esto, hay que revacunar de vacunas o de enfermedades que ya había pasado el paciente. Hay que revacunar de varicela. Estos pacientes, después del trasplante, tienen anticuerpos de varicela y de sarampión, pero estos anticuerpos los van perdiendo y en el 80% de los casos acaban desapareciendo. Son anticuerpos que están ahí, que son trozos de proteína, pero que acaban envejeciendo. No tienen esas células memoria porque las hemos eliminado. Entonces, después del trasplante, en el caso de las vacunas atenuadas de virus vivos hay que esperar a partir de 24 meses y que esté sin inmunosupresores, etcétera, etcétera, hay que volver a generar esas células memoria, ¿no? O sea que tiene un poco esa especificidad. Pero ahora sí, a nivel de riesgos, pues es muy importante, ¿no? La vacuna de neumococo, herpes zóster, gripe y COVID, como siempre, ¿no? Aquí en el trasplante veréis, bueno, como detalle, ¿no? Ahora la ponencia, al principio la ponencia recomendaba empezar con la vacuna de herpes zóster, la primera a los 2 meses, a partir de los 3 meses se puede empezar con la vacuna antineumocócica, etcétera. Bueno, no he dicho que la vacuna de la gripe, en el
tanto en el caso del trasplante de órgano sólido como el trasplante de progenitores, se puede adelantar en plena epidemia, no hace falta esperar los 6 meses, es decir, paciente con trasplante de órgano sólido que estamos en una epidemia de gripe, a partir del mes o 2 meses del trasplante se puede valorar poner la vacuna de la gripe. ¿Vale? Luego ya revacunaremos o no, pero se pone. En el caso de trasplante de progenitores igual. El resto de las vacunas se ponen a partir de los 2 meses, se indicaba antes Stoker, luego la ponencia de vacunas recomendó a partir de los 6 meses y esto se basa en que todos los estudios pivotales de herpes zóster con pacientes con trasplante de progenitores eran con pacientes con mieloma múltiple y trasplante autólogo de progenitores, que estaban sin fármacos inmunosupresores de mantenimiento a los 2 meses. Y ahí conseguían una buena respuesta, al 68%. Pero si tú eso lo aplicas a un paciente con un allotrasplante y con una dosis de mantenimiento de lenalidomida, no vas a conseguir esa respuesta. Entonces lo han pasado a los 6 meses. Probablemente estamos haciendo ahora un consenso con la sociedad de Mato, donde a los pacientes con allotrasplante se establezcan 2 meses y a los pacientes con autotrasplante y con allotrasplante a los 6 meses, a partir de los 6 meses para zóster. Y bueno, por último, el CARTE. El CARTE veréis distintos documentos y distintas actuaciones. Probablemente, si todo va bien, lo que se va a establecer es una vacunación como en cualquier otro fármaco depletor de linfocitos B. Por lo tanto, pues va a ser una actuación con neumococo, herpes zóster y gripe y COVID sobre todo, ¿no? Y luego pues alguna cosilla más. Bien. No olvidarnos nunca de los convivientes, importante, vacunarse de gripe y mirar en estos pacientes, sobre todo o sea, los pacientes seronegativos, que los convivientes sí que estén protegidos frente a varicela y sarampión. Ni rubeola ni parotiditis, nos da igual, ni neumococo, nos da igual. Lo que nos importa es gripe, varicela y sarampión en los convivientes. Varicela y sarampión si nuestro paciente es seronegativo y no le hemos podido vacunar, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta frecuente cuando vacunamos a convivientes de nuestros pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, frente a varicela es, pero ¿y si, o frente a sarampión, ¿y si le pasó la enfermedad de la vacuna atenuada? Bien, solo se ha demostrado esta transmisión en el caso de la vacuna de la varicela cuando aparecen lesiones en piel, donde se recomendaría separar al paciente durante unas 3 semanas del inmunocomprometido. En el caso de la vacuna de rotavirus, cuando vacunamos a los niños, a los hijos de un paciente inmunocomprometido, se recomienda no cambiar los pañales del niño durante 4 meses y en el caso de la vacuna de la gripe, salvo en la etapa muy precoz de la gripe atenuada, salvo en la etapa muy precoz del trasplante de progenitores, no hay ningún problema en que el niño reciba la vacuna atenuada porque no se ha demostrado transmisión al paciente inmunocomprometido. ¿Vale? Y bueno, como conclusiones, el momento del diagnóstico es el mejor momento de vacunación porque es cuando tenemos el sistema inmune íntegro y van a responder mejor. Hay que valorar otros factores, además de la inmunodepresión, creo que ha quedado claro, edad, medio laboral, antecedentes, corte de nacimiento, contactos, etcétera, viajes. La vacunación antineumocócica antigripal, COVID y zóster son las más importantes en general, que veis que están en todos los pacientes, pero hay otras vacunas, hemófilus, hepatitis B, hepatitis A, etcétera, que hay que valorar, pronto RSV, etcétera. Hay que actualizar el calendario vacunal y no olvidarnos del tétanos y si un paciente pues es de fuera y no está vacunado de polio o puede no estarlo, inmunizarle. Es frecuente que no podamos utilizar vacunas atenuadas y en este caso utilizaremos la estrategia del nido o el cocooning y que aunque las vacunas y las pautas pues son las mismas que se aplican al paciente sano, adulto sano, pues la vacunación de estos pacientes tiene unas ciertas características específicas que hace que no sea completamente extrapolable, ¿no? Y bueno, no sé, he puesto como unos ejemplos, pero yo creo que a lo mejor ya 48 minutos lo dejamos aquí, ¿no? Y ya se pregunta.